El increíble mensaje que transformó mi vida en el funeral de mi esposo. ¡Está vivo! La iglesia estaba repleta, pero el aire se sentía tan pesado que cada aliento se transformaba en un esfuerzo titánico. Rosa miró a su alrededor, buscando consuelo en los rostros del pueblo que una vez celebró su amor por Javier. Las flores que adornaban el altar eran un eco de risas y abrazos, ahora solo un recordatorio de la falta que hacía su sonrisa. La tristeza se cernía sobre ella como un manto gris. Ese día se sentía vacía, perdida, un navegante sin rumbo en un mar de dolor. El funeral era un maratón de despedidas, donde cada lágrima que brotaba de sus ojos agravaba el dolor en su pecho. Cuando don Carlos, viejo amigo y mentor de Javier, se acercó con el viejo diario, sus manos temblaban mientras lo sostenía. Javier siempre creía en ti, Rosa. Aquí están sus sueños y valores, susurró, mientras el silencio sacudía los corazones presentes. Las palabras de su marido, aquel hombre que habría movido montañas por ella, ahora eran un refugio, y al abrir el diario, un torrente de recuerdos la envolvió. Sus cartas en las páginas eran un bálsamo para su alma, guiándola en medio de las sombras. Sin embargo, a medida que leía, también emergía un miedo latente. ¿Sería capaz de vivir a la altura de esas expectativas ahora que él no estaba? Mientras las letras danzaban frente a sus ojos, el dilema moral se instaló en su mente. Había dejado de lado su propio sueño de especializarse en medicina. 3 hijos pequeños dependían de ella, y la carga del mundo pesaba como una losa sobre sus hombros. Su mente acelerada la abrazó con preguntas. ¿Podría retomar sus estudios? ¿Era egoísta desear un futuro mejor para ella, incluso si significaba perderse más momentos con sus hijos? La angustia la acompañaba cada noche, impidiéndole el descanso, atormentada por la idea de fallar en su papel como madre y como profesional. A medida que los días se convertían en semanas, la presión aumentaba. Con cada consulta, recibía reconfortantes sonrisas de sus pacientes, y el eco de esos rostros la instaría a seguir. Pero al mismo tiempo, crecía una sombra, un recuerdo doloroso de Javier, preguntándose si la combativa Rosa, transformada en madre soltera, sería suficiente. Cada vez que se enfrentaba a un viejo colega que dudaba de sus capacidades, su respiración se volvía irregular, tensando cada fibra de su ser. La idea de sentirse impotente, de no estar a la altura, la acechaba. «No puedes, Rosa», le repetían las voces en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el contenido. Alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La presión se intensificó cuando vino la oportunidad de presentar su investigación médica. Astutamente, Javier siempre le decía que estaba destinada a hacer cosas grandes. Pero ahora, rodeada de viejos compañeros que ocultaban sus juicios tras sonrisas amables, se sentía un pez fuera del agua. «Rosa, ¿realmente crees que puedes estar a la altura?» El murmullo cortante de una antigua colega rompió el silencio, y su corazón se hundió. Sus palabras la atacaron, rodeándola con incredulidad, sembrando dudas en su mente. Era el momento de máxima angustia. De pronto, el eco de Javier resonó en su cabeza, hurgándola a responder. La presión en su pecho se volvió palpable. ¿Realmente podía levantarse y enfrentarse a las sombras de su propia inseguridad y reclamar el lugar que siempre soñó? Al mirar a sus hijos, sintiendo su amor incondicional, supo que debía encontrar la respuesta, pero aún no sabía si era capaz de enfrentarse al abismo que amenazaba con tragarla. La oportunidad de presentar su investigación se convertía en una prueba de fuego. Cada día que pasaba, Rosa se sentía más destrozada, asediada por la certeza de que su tiempo se acababa. Los días, antes llenos de rutinas familiares, ahora transcurrían en una nebulosa de dudas y angustia. En su mente, la balanza del deber maternal pesaba más que sus sueños. Pero cuando se rendía al rencor interno por haber abandonado sus aspiraciones, la memoria de Javier la golpeaba con fuerza. ¿Era justo sacrificar su futuro por el miedo a fallar? Los rostros de sus hijos emergían en su mente como faros de esperanza entre la oscuridad, recordándole la fuerza que también llevaban dentro.
Por ellos no podía rendirse. Llenándose de determinación, decidió revisar la investigación que había preparado meses atrás. Al abrir su computadora, una oleada de recuerdos la atravesó. Las largas noches de estudio, las horas de preparación y el aliento optimista de Javier fluyeron como un torrente. Su tesis hablaba sobre el impacto de la atención temprana en la salud infantil, un tema que la apasionaba y que podía cambiar vidas. Sin embargo, en cada palabra que escribía, la sombra de la inseguridad se posaba sobre su hombro. Sus dedos titubearon sobre el teclado. ¿Qué me hace pensar que puedo hacerlo?, se preguntó, abrumada. Pero sabiendo que había un propósito más grande, un deber que cumplir, tomó una respiración profunda y comenzó a escribir. Con cada párrafo, una parte de su miedo se desvanecía, reemplazada por la pasión que había sentido al inicio de su carrera. Mientras avanzaba, el eco de las mismas palabras que don Carlos le había dicho resonaban en su corazón. Javier siempre creyó en ti. De repente, esa frase cobró vida, convirtiéndose en su mantra. Desde ese momento, no solo escribía para ella, lo hacía para sus hijos, por el futuro que había imaginado con Javier. Javier y por todas las mujeres que necesitaban una voz en el campo de la medicina. A medida que se acercaba el día de la presentación, un torbellino de emociones la invadía. El pánico y la ansiedad se entrelazaban con nuevos hilos de confianza, tejían una tela diferente de su vida. Su mente se llenó de estrategias: visualizar la presentación, repasar los temas en voz alta, ensayar frente al espejo. En cada paso aumentaba su convicción de que, independientemente del miedo, ella podría avanzar. Sin embargo, cuando llegó el día, la escena fue desafiante. Cuando entró al auditorio y vio la cara de sus colegas, sintió que su aliento se cortaba. El murmullo de la multitud se tornó en un eco distante, mientras su mundo giraba alrededor de las miradas ansiosas y los susurros de apoyo. Pero en ese instante, en medio de la multitud, divisó un pequeño rostro, su hija, que sonreía con inocencia y confianza. Fue como si un rayo de luz la atravesara. Rosa respiró hondo y se acercó al podio. Miró a la audiencia, a aquellos que habían sido testigos de su caída y su lucha. En ese momento, sintió en su interior el poder de la vulnerabilidad. Alcanzó el micrófono y, en lugar de titubear, dejó que la historia de su investigación fluyera, entrelazada con la lucha que había enfrentado. Mientras las palabras salían con fuerza, su mente se liberó de los juicios ajenos. Esta era su oportunidad, su momento de reclamar no solo un lugar, sino una voz. Al finalizar, la ovación resonó como un mar de apoyo, pero, entre la alegría, una pregunta punzante se instaló en su corazón. ¿Qué haría a continuación, al saber que había recorrido el camino correcto y que la lucha apenas comenzaba? Cuando se retiró del escenario, un cambio profundo y sutil empezó a gestarse dentro de ella. La historia de Rosa apenas comenzaba, y mientras contemplaba el siguiente paso, sintió que el verdadero desafío aguardaba en los giros inesperados que la vida le tenía preparados. Rosa salió del auditorio con el eco de los aplausos aún resonando en sus oídos. Lejos de sentirse satisfecha, se enfrentó a un abismo emocional que se manifestaba como una mezcla de euforia y un peso insostenible en su pecho. Había compartido su voz, un acto que, a pesar de ser liberador, también dejaba al descubierto la fragilidad de su nueva realidad. Al regresar a casa, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad la envolvió. Mientras los niños jugaban, el zumbido de la realidad se intensificaba. Había hecho lo que muchos no se atreverían a intentar, lo imposible para ella. Sin embargo, en la intimidad de su cuarto, el antiguo miedo a lo desconocido regresó, susurrando que no podía simplemente dejarlo todo así. La presentación había sido un primer paso, pero el camino hacia lo que realmente deseaba implicaba más que una exposición. Era el momento de preguntarse, ¿qué quería replicar de esa experiencia? La noche llegó con su silencio pesado y el deseo de ahondar en sus verdades ocultas. Rosa sentó a su hija a su lado y le contó sobre las noches de insomnio, sobre lo mucho que había dudado. Ella se convirtió en su confidente, y a través de sus ojos inocentes, la madre encontró una nueva perspectiva. El poder de la vulnerabilidad podía ser un legado tanto como un miedo.
Se dio cuenta de que, al compartir sus batallas, no solo liberaba su carga, sino que también podría empoderar a otros, quizás incluso inspirar cambios sobre la atención a la salud infantil. El siguiente día llevó la conversación más allá de las 4 paredes de su hogar. Comenzó a compartir su historia en redes sociales, una batalla personal convertida en un testimonio de perseverancia. Cada publicación resonaba como un himno de superación, pero también como una llamada a la acción. Las respuestas fueron inmediatas. Recibía mensajes de otras mujeres que se sentían atrapadas en roles que no deseaban, de otros investigadores que buscaban empatía y apoyo. Cada interacción se convertía en un ladrillo fortificante de su nuevo propósito. Sin embargo, también emergieron críticas y desconfianza. Ciertos colegas cuestionaron sus intenciones. Al principio, dolió escuchar comentarios sarcásticos sobre su enfoque emocional en un campo tan técnico, que desconectaban lo personal de lo académico. Pero en lugar de rendirse, Rosa decidió usar esas críticas como combustible. Si bien sus miedos regresaban, esta vez los enfrentaba con una resolución renovada. Así, preparó una convocatoria para un encuentro, un pequeño evento donde los profesionales y la comunidad pudieran discutir la atención infantil en un entorno más inclusivo. Nuestra lucha es también de otros, pensó. Sería su voz, sus estrategias, su dolor y su esperanza conectando experiencias, un entorno donde todos pudiesen latir al unísono. A medida que organizaba cada detalle, su vida comenzó a tomar forma. Se dio cuenta de que el camino hacia adelante no solo implicaba alcanzar sus metas profesionales, era un proceso de crear comunidad, de enfocarse en resultados mutuos en la salud que podrían beneficiar a sus hijos, a su comunidad y a otros padres. Esta sinergia no era solo su voz, sino un ecosistema de experiencias compartidas. Pero en la íntima noche antes del evento, Rosa sintió el peso de su decisión. La conversación con su hija había encendido una chispa, pero ahora se planteaba si realmente estaba lista para abrirse a un grupo más grande. Las historias que almacenaba dentro daban miedo, pero también eran su fortaleza. Los ecos de lo que había enfrentado estaban a punto de ser expuestos en un escenario mayor. Con el primer rayo de sol del día del encuentro, se preguntó si estaba lista para correr el riesgo. Había llegado el momento de enfrentar no solo los miedos ajenos, sino también las sombras de su propia experiencia. Rosa sentía que el legado de Javier la observaba, más cerca que nunca. ¿Era la calidez de la verdad suficiente para enfrentar el aguijón del juicio ajeno? El futuro brillaba por delante, pero había un pero. Precio que pagar, una verdad que se debía desatar. Rosa despertó con el sonido de su propio corazón palpitando en sus oídos. El día había llegado, y aunque la luz del sol asomaba con promesas de un nuevo comienzo, ella se sentía sumida en una penumbra de dudas. Había planeado cada detalle del evento, pero ahora, al acercarse el momento, el miedo a ser rechazada se acomodaba en su pecho como un viejo amigo que se niega a marcharse. En la cocina, mientras preparaba el desayuno para los niños, comenzó a cuestionarse si había tomado la decisión correcta al compartir su historia. ¿Podía realmente ser un puente para quienes sufrían como ella? Cada plato servido se sentía como una carga adicional. Se obligó a recordar la emoción que había experimentado al escribir su relato, una mezcla de liberación y desafío. Sin embargo, esa misma emoción parecía destilarse en inseguridad. Al mirar a su hija devorando su cereal, vio reflejada la fe ciega que ésta tenía en ella. Esa fe era un ancla y, a la vez, una espada de doble filo. La empujaba hacia adelante, pero también la llenaba de presión. ¿Qué si su historia no resonaba? ¿Qué si, en lugar de inspirar, solo cosechaba desdén? Con cada paso que daba hacia la sala donde se llevaría a cabo el encuentro, la vulnerabilidad se convertía en su compañera constante. Había ensayado su discurso en el espejo tantas veces que sus palabras comenzaban a perder su sinceridad. En su mente, la voz de Javier aparecía incansablemente, recordándole lo que él hubiese querido que hiciera: hablar, ser escuchada y, sobre todo, ayudar. Pero el eco de los comentarios sarcásticos de sus colegas aún resonaban como un constante recordatorio de su inseguridad y lucha interna. Mientras los asistentes comenzaban a llegar, la adrenalina aumentaba. Rosa decidió que, pase lo que pase, iba a ser auténtica. Sacó su teléfono y revisó las publicaciones que había compartido. Los mensajes de apoyo la llenaron de una calidez inesperada, y se dio cuenta de que en cada palabra compartida había creado una conexión, un lazo que iba más allá de su propio miedo.
Bajo la luz de los focos, Rosa se plantó firme en el escenario. Al hablar, comenzó a sentir cómo las palabras fluían con una claridad que no había anticipado. La sala, repleta de rostros expectantes y curiosos, se convirtió en un espacio de acogida. A medida que compartía su historia, no solo se liberaba de las cadenas del pasado, sino que también ofrecía un espejo donde otros podían verse reflejados. Las reacciones eran palpables. Algunas personas asentían, otras mostraban lágrimas en sus ojos, pero lo más importante, había silencio, un silencio cargado de entendimiento. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando sus propios miedos, sino que se estaba convirtiendo en un agente de cambio. Cada risa y cada susurro le ayudaban a comprender que sus palabras estaban alcanzando a otros. Esa conexión, esa magia que había anhelado, se estaba formando ante sus ojos. Cuando concluyó, los aplausos retumbaban en la sala. Sorprendentemente, el pánico inicial se disipó, dejando espacio para una nueva emoción, la esperanza. Rosa había forjado algo más grande que ella misma. La vulnerabilidad había sido su mayor aliada. Mientras se desvanecían los ecos de los aplausos, se sintió lista para enfrentar cualquier reto que viniera. Sin embargo, una nueva semana de trabajo se cernía y con ella nuevos desafíos y la incertidumbre de cómo sus colegas recibirían su valiente exhibición. Con cada paso hacia el final del evento, una pregunta resonó en su mente. ¿Estaba preparada para lidiar con las repercusiones de su verdad expuesta? Mientras los rostros encendidos por la inspiración se dispersaban, Rosa sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. La conexión formada esa tarde era el primer hilo de un tapiz que aún debía ser tejido. Pero el destino no siempre es amable, y la siguiente intromisión en su vida podría barajar las cartas de maneras que jamás imaginó. El lunes comenzó con una neblina de tensión que se cernía sobre la oficina de Rosa. Cada puente que había construido el fin de semana con su discurso parecía temblar bajo el peso de lo desconocido. Al llegar a su computadora, las miradas complicadas de sus compañeros al pasar por su lado eran como puñales silenciosos. ¿Qué pensarían de ella? Cuando su supervisor pidió una reunión para el día siguiente, la inquietud se instaló aún más en su estómago. Su mente era un torbellino de especulaciones. A medida que el tiempo avanzaba, Rosa tomó una decisión. No permitiría que el miedo la retuviera. Algo en su profundo ser había cambiado después de haber sido escuchada. Quería canalizar esa valentía en su trabajo. Sin embargo, la duda la apresaba, inquieta y voraz. ¿Podía soportar el peso del juicio ajeno? En lugar de dejar que la incertidumbre dictara su camino, decidió agilizar un proyecto que había postergado durante meses, una iniciativa para brindar apoyo emocional dentro de la empresa. Pasó la tarde delineando un plan integral, desde conferencias sobre salud mental hasta grupos de apoyo. Era su manera de materializar las conexiones que había experimentado en el escenario. Necesitaba construir un lugar seguro donde otros pudieran compartir y sanar. Pero en algún rincón de su mente, una semilla de preocupación germinaba. ¿Sería suficiente para cambiar las mentalidades incrustadas en lo convencional? Al día siguiente, en la reunión, mientras Rosa exponía su propuesta, la sala parecía dividida. Algunos mostraban interés genuino, pero otros esbozaban sonrisas sarcásticas. Su corazón latía con fuerza al observar la expresión de algunos colegas. Era evidente que su valentía podía enfrentar resistencia. Un comentario despectivo surgió de la esquina, una punzada aguda que la hizo tambalear en su discurso. La voz interior de Javier resonó con fuerza. No quería que las críticas la frenaran. A través del dolor se dio cuenta de que no solo quería presentar una idea, quería abrir un diálogo. Al final de su exposición, encapsuló su mensaje en una frase que había germinado en su corazón: no podemos sanar si no hablamos honestamente sobre el dolor que cargamos. Aquel final inesperado, entre un susurro sísmico y una brisa de incertidumbre, resonó en el aire. Algo era diferente. Tras la reunión, Rosa se sentó en su escritorio, revisando su correo. En medio de la rutina habitual, un mensaje atrapó su atención. Era un correo del Departamento de Recursos Humanos invitándola a un próximo taller destinado a promover la salud emocional en el lugar de trabajo. Un pequeño paso, pero un paso. Tal vez no estaba sola en esta lucha, después de todo.
Sin embargo, y aunque la esperanza chisporroteaba en su pecho, la presión de su entorno seguía latente, como una sombra que no se desvanecería fácilmente. Tan pronto como se sintió abrumada por la carga de vivir con la expectativa ajena, recibió una llamada inesperada. Era su amiga Elena, quien había asistido al evento y quería hablar con ella. Rosa, aún envuelta en una red de inseguridades, aceptó. Lo que no podía anticipar era el impacto que esa conversación tendría en su vida. Mientras se preparaba para recibir a Elena, su mente giraba en torno a preguntas que no había recorrido antes. ¿Qué si esta conexión era la clave para sentar las bases de algo perdurable? La verdad es que Rosa no solo había compartido una historia, había plantado una semilla de valentía. Pero ahora, en su camino, un giro inesperado la aguardaba. ¿Qué secretos revelaría Elena esa tarde? Rosa ajustó el cuello de su blusa mientras miraba por la ventana, buscando algún indicio de calma en el paisaje gris. A medida que el tiempo se deslizaba, la señal de Elena en la puerta la hizo sobresaltar. Su amiga entró con una sonrisa cálida, pero había un destello en sus ojos que Rosa no podía ignorar. Esa mirada planteaba más preguntas de las que respondía. El ambiente en la habitación era tenso, casi difícil de respirar. Ambos se sentaron en torno a la mesa y la conversación comenzó de manera superficial, risas sobre anécdotas del trabajo. Rosa intentó relajar la atmósfera, pero sabía que había algo más profundo en juego. La ansiedad palpable no se disipaba. «Rosa, tengo que decirte algo», dijo Elena, su tono dejando atrás la ligereza. «Me inspiraste en ese evento. El tema que abordaste resonó conmigo. Quiero contarte sobre lo que sucedió en el funeral de Javier». Rosa sintió que cada célula de su ser se activaba. Su interés se disparó y la inquietud aumentó en su pecho. Podía ver las cicatrices visibles de su amiga, pero no podía imaginar la carga emocional que llevaba consigo. Javier siempre creía en comunicar los sentimientos, y su último mensaje fue sobre eso, prosiguió Elena, con la voz entrecortada. La forma en que nos enseñó a lidiar con el dolor, a no guardar silencio, quiero llevar ese mensaje a la empresa. Las palabras de Elena resonaron en el interior de Rosa, dándole fuerza a sus propias preocupaciones. ¿Acaso el enfoque emocional que intentaba implementar en el trabajo no estaba solo basado en su experiencia, sino que ahora se conectaba con algo colectivo, algo más grande? Elena continuó hablando sobre su visión de un futuro en el que compartir el dolor fuera un verdadero recurso, un soporte para navegar la vida laboral. Ambas comenzaron a hablar de cómo podrían construir juntas un movimiento que ayudara a otros a abrirse. Talleres, charlas, hasta un espacio en línea donde la gente pudiera compartir sus historias sin miedo al juicio. Cada idea que surgía se sentía como un ladrillo que se añadía a un puente entre sus corazones y las realidades difíciles que lidiaban sus compañeros. Esa noche, mientras Rosa se preparaba para dormir, la conversación pululaba en su mente. Las palabras de Elena eran como un eco que desafiaba sus dudas. El dolor no se debe guardar. Los obstáculos que ella había enfrentado en la oficina se sentían menos intimidantes al pensar en la posibilidad de un cambio. Al día siguiente se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando en un documento en blanco. Decidir que su voz contara algo poderoso requería valentía, pero junto a Elena había encontrado un sentido nuevo en su propósito. ¿Qué debía incluir en el mensaje que quería elaborar? El desafío era, en última instancia, cómo poner en común su propia verdad con la de otros sin desvanecer su autenticidad. Tan pronto, mientras escribía su nuevo discurso, un correo llegó inesperadamente de su supervisor solicitándole una reunión urgente para discutir su propuesta. Aquella inesperada intriga se apoderó de ella, una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Qué significado tendría realmente esa invitación y qué podía significar para su futuro profesional? La tensión volvió a apretujarse en su interior, casi palpable. A medida que la fecha se acercaba, un pensamiento comenzó a ocupar su mente. Las palabras tenían poder, y la verdadera pregunta era si estaba dispuesta a enfrentar nuevos adversarios. ¿Qué pasaría si su próximo paso la acercaba a un reconocimiento o la llevó a un conflicto aún más profundo? Lo que Rosa no sabía era que esa reunión sería crucial, el desafío sería aún más grande de lo que había imaginado. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina y su camino hacia el cambio personal se transformaría en un verdadero viaje de autoconocimiento.
En la mañana de la reunión, Rosa se despertó con una mezcla de nervios y determinación. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos. Cada uno competía por su atención mientras trataba de preparar su discurso en un tiempo limitado. Miró su reflejo en el espejo, los ojos aún algo cansados, pero su postura exhibía una nueva resolución. El trayecto a la oficina lo realizó en un estado casi automático, el sonido del tráfico apenas registrándose en su mente. Sin embargo, cuando se detuvo ante la entrada del edificio, un escalofrío de adrenalina recorrió su cuerpo. La entrada en sí simbolizaba un nuevo capítulo y la posibilidad de finalmente poner en práctica lo que valoraba tanto. La reunión lo era todo, no solo para su propuesta, sino para su crecimiento personal. Rosa sabía que no podía ser solo una búsqueda de reconocimiento, era acerca de realmente cambiar el ambiente de trabajo que había considerado claustrofóbico. Una parte de ella impulsaba la idea de que el nuevo enfoque podría liberar las voces reprimidas de sus compañeros. Pero otra parte, más oscura, temía que esta iniciativa podría verse como una amenaza al status quo. Cuando entró a la sala de conferencias, fue recibida por miradas expectantes. Su supervisor, un hombre distinguido con una sólida reputación, abrió la sesión al presentar su agenda. Sin embargo, Rosa captó que había un ambiente cauteloso, casi defensivo, rodeando a los ejecutivos presentes. Al comenzar a hablar, sus palabras fluyeron al principio con dificultad, pero pronto, a medida que fue desglosando su propuesta, un cambio se hizo evidente. Las ideas sobre la necesidad de expresar el dolor, de convertir la vulnerabilidad en fortaleza, resonaron en la sala. Pero no fue hasta que mencionó la conexión emocional que se alimentaba de la experiencia de Elena que sintió un auténtico alineamiento. Los rostros de sus compañeros, antes escépticos, comenzaron a relajar sus expresiones. Ella habló de la importancia de la comunicación, tanto profesional como personal, y el impacto que podría tener en su entorno laboral. A medida que se adentraba más en su discurso, las memorias de lo que pasó en el funeral de Javier la atravesaban. No eran solo recuerdos melancólicos, sino luces que iluminaban su camino hacia la autenticidad. Sin embargo, cuando la reunión parecía estar tomando un rumbo positivo, el director financiero, conocido por su enfoque severo y crítico, tomó la palabra. ¿Realmente creemos que mostrar nuestras debilidades servirá para algo en esta empresa?, cuestionó, con un desdén que resonó en todo el espacio. Su mirada fiera evocó un ambiente de tensión y duda. Rosa sintió que la fuerza de sus ideas tambaleaba ante la dura realidad de la crítica. En ese instante, el monólogo interno que había estado alimentando se desbordó. Rosa supo que debía confrontar esa afirmación. La debilidad se convierte en fortaleza cuando se convierte en una herramienta de conexión y cambio. Este trabajo no es solo un medio para un fin, somos un equipo y nuestras historias pueden unirnos. Mirando hacia el futuro, no podemos dudar de nuestras experiencias, porque ellas son la esencia de nuestro crecimiento, respondió con una voz que ya no temblaba. La sala se sumió en un silencio profundo. Cada par de ojos se enfocaba en ella, observando su reacción. El encuentro terminaba, pero Rosa supo que algo había cambiado en ella. Había comenzado a forjar su camino hacia algo más grande, un desafío de su autoconocimiento que no solo la involucraba a ella, sino que también abría la posibilidad de cambio en los demás. La conversación que había tenido con Elena florecía en su mente, alimentando su convicción de que el dolor podía transformarse en una poderosa herramienta de liberación. A medida que abandonaba la sala, sus pasos ligeros contrastaban con la carga que había sentido antes. Esa primera lucha había desencadenado algo dentro de ella, un deseo robusto de no solo participar, sino liderar algo significativo. Pero algo permanecía, una inquietante certeza de que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Sería suficiente para enfrentar las resistencias que se presentarían en el camino? La respuesta saldría a la luz una vez más. Y Rosa no podía evitar preguntarse si, al final, el desafío se convertiría en su emancipación o su mayor adversidad. Ese pensamiento latente dejó la puerta abierta a un futuro incierto, lleno de posibilidades, pero también de temores. Rosa dejó atrás la sala de conferencias, sintiendo un torbellino de emociones. Su cuerpo estaba liviano, como si cada paso que daba disipara un poco del peso acumulado. Sin embargo, esa ligereza no podía encubrir la incertidumbre que latía en su pecho.
Las palabras del director financiero retumbaban en su mente. ¿Era suficiente el fervor de su discurso para desafiar las viejas estructuras de poder? Al llegar a su escritorio, se sentó, aún temblando por la adrenalina del encuentro. Necesitaba reflexionar, descubrir qué había cambiado en ella. No era solo el deseo de ser escuchada, era un anhelo de ser un agente de cambio. Se dispuso a escribir, organizando sus pensamientos en un cuaderno. Cada palabra servía como una piedra en su nueva construcción personal. Sin embargo, había un vacío. Las palabras no eran suficientes sin la acción. El desarrollo de su propuesta era urgente. Para lograr que sus colegas se unieran a ella, Rosa debía ir más allá de las ideas abstractas. Tenía que crear un plan de implementación claro, tangible. Decidió que el primer paso sería convocar a un pequeño grupo de personas dispuestas a explorar esta nueva visión. Necesitaba aliados, personas que sintieran la misma inquietud que ella. Pero, ¿cómo elegir a esos aliados? Las caras familiares de su equipo pasaban por su mente. Alguien que fuera sensible y empático, pero también con la fortaleza suficiente para resistir el empuje de quienes preferían el silencio y la complacencia. Se acordó de Elena, quien, a pesar de su dolor, aún mantenía una chispa de coraje. Era probable que ella entendiera la urgencia de transformar el espacio laboral en un refugio de autenticidad y confianza. Mientras pensaba en dejar que su voz resonara entre sus compañeros, una sombra de duda se filtró en sus pensamientos. ¿Y si fracasaban? La idea de que su llamado podría convertirse en un eco vacío la llenó de sudor frío. Rosa cerró los ojos, recordando la memoria de Javier. Él siempre había sido su mayor apoyo, impulsándola a ser valiente. ¿Acaso no sería honorable continuar su legado inundando la tristeza con la luz de la verdad? El día continuó, pero las horas se convirtieron en minutos mientras se sumió en su planeación. Finalmente, se levantó con una decisión clara en su mente. Llamaría a Elena y otros colegas. En una reunión informal. Esta sería una conversación libre, un espacio para explorar cómo el dolor había moldeado sus vidas. Tal vez, al compartir sus historias, podrían construir juntos un marco para el cambio. Su teléfono vibró, interrumpiendo su planificación. Era un mensaje de Elena, quien había escuchado rumores sobre la reunión. «Me encantaría escuchar más de lo que compartiste hoy», decía. Rosa sintió una oleada de esperanza. Al menos una persona estaba dispuesta a escucharla. Esa conexión renovó su determinación. Sin embargo, el reto estaba lejos de terminar. Había que anticipar las dificultades que el resto del equipo podría presentar. Cuando convocara a la reunión, no solo se enfrentaría a la indiferencia, sino también a una resistencia que podría ser feroz. En ese momento, decidió preparar con calma su enfoque. Tenía que anticipar objeciones, entender los temores que los demás pudieran tener. La vulnerabilidad no era solo un tema hermoso, era una batalla por el corazón de cada miembro del equipo. Rosa se acomodó en su silla mientras su mente elaboraba un plan, alzando su voz interior por encima de la duda. Mientras se apoderaba de la tensa emoción en su pecho, comprendió que el viaje podría ser tan transformador para ella como para sus compañeros. La red de conexiones estaba comenzando a formarse, pero ante todo, ella necesitaba ser el cambio que deseaba ver. Esta sería una prueba de su perseverancia y valentía. Pero al cerrar la laptop al final del día, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la reacción de quienes se opondrían a su visión? El eco de la incertidumbre resonaba cada vez más fuerte. Era un paso hacia lo desconocido, pero su corazón latía con la fuerza de la oportunidad. Lo único que sabía era que debería tomar ese paso, por ella, por Javier y por todos los que habían sentido que su historia merecía ser escuchada. ¿Qué impactos traería esta decisión en su vida diaria y profesional? Ella estaba a punto de descubrirlo. Rosa se despertó con la mente burbujeante de ideas mientras el sol se filtraba a través de la ventana. Era el día de la reunión. La última imagen de Javier aún la acompañaba, un faro en su memoria que iluminaba su rumbo. Se vistió con un atuendo que le brindara confianza. Cada prenda era una armadura que la protegía del miedo que comenzaba a surfear. Mientras se reflejaba en el espejo, notó un leve temblor en sus manos. Se detuvo y respiró profundamente. Había dejado de ser la mujer que se ocultaba tras la sombra de su entorno. Hoy iba a hablar desde lo más profundo de su ser. Eso era lo que Javier le habría aconsejado. Se permitiría ser vulnerable, pero también fuerte. Camino a la oficina, cada paso era una mezcla de determinación y ansiedad.
La jornada laboral habitual se sentía distante. El bullicio del ambiente no podía compararse con el sumillá de pensamientos mordiendo en su interior. Al entrar, Rosa sintió una oleada de miradas que la analizaban, expectantes. Los minutos se hicieron eternos mientras esperaba a que los compañeros se unieran a la reunión. Cuando finalmente se sentaron, la sala estaba cargada de una energía palpable. Rosa fue rápidamente consciente de las diferencias en su atención. Algunos parecían interesados, mientras que otros mostraban desinterés abiertamente. Decidió que no podía dejar que la incredulidad o la apatía la desanimaran. Se sentó erguida, proyectando una postura segura. Comenzó a hablar con una voz clara y firme, compartiendo su propia historia, revelando cómo la adversidad le había enseñado lecciones valiosas sobre la autenticidad. Habló sobre Javier, sobre la pérdida y el poder de la vulnerabilidad. Cada palabra era un ladrillo en la edificación de su propuesta. Mientras exponía su visión sobre la creación de un entorno de trabajo donde cada voz tuviera un peso, notó las primeras reacciones. Elena sonreía, pero algunos rostros se mantenían inertes, incluso burlones. Rosa sintió un golpe en el pecho. Aunque la emoción la invadía, no podía dejar que eso la desviara. Se preparó para lo que estaba por venir, para las preguntas y objeciones que se levantarían como sombras al acecho. Cuando llegó el momento de las opiniones, una voz disonante interrumpió su exposición. Carlos, un colega conocido por su escepticismo, se atrevió a cuestionar la viabilidad de su enfoque. ¿Por qué cambiar lo que ya ha funcionado? La vulnerabilidad no es una estrategia de negocio. Las palabras de Carlos resonaron con fuerza en la sala, y Rosa sintió que una ola de frustración la desbordaba. Aún así, en lugar de dejarse llevar por el miedo, optó por el enfrentamiento. Se armó de valor y respondió con calma. Porque funcionamos en una máquina desgastada que no escucha. La complacencia crea un entorno tóxico. Estoy aquí para que hablemos de los procesos que deben evolucionar. La vulnerabilidad no es una debilidad, es una fuerza que puede unirnos. Las respuestas de Rosa inyectaron en la sala un nuevo aire. Algunos comenzaron a asomar preocupaciones sobre la cultura empresarial. Era el primer pasito hacia lo que podía convertirse en una verdadera conversación sobre el cambio. Aferrándose a ese hilo de esperanza, sintió que la chispa comenzaba a encenderse. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, el tiempo se tipiaba un reloj de arena y el escepticismo iba carcomiendo su vehemencia. Su mente revoloteaba sobre cómo responder a cada oposición, cada comentario sarcástico. Después de un intercambio difícil, se dio cuenta de que no podía cambiar la mente de todos de una vez. Necesitaba escuchar, entender los temores de sus compañeros, así como los propios. El último comentario fue el más desconcertante. ¿Por qué deberíamos arriesgar un proyecto que ha sido tan exitoso?, preguntó otro colega. Rosa sintió que se erguía un muro que parecía impenetrable. Pero en ese instante recordó las palabras que Javier le había compartido en sus momentos de duda. Los muros solo existen si tú decides no construir puentes. A la salida del encuentro, con el aliento entrecortado y una mezcla de emociones revoloteando en su interior, Rosa se sintió más decidida que nunca a hacer el puente. Había una lección que aprender de cada objeto de resistencia que enfrentaba. Sin embargo, al mismo tiempo, la sombra de la duda apareció de nuevo. ¿Estaba realmente preparada para resistir el ruido de la desaprobación y la indiferencia? Esa pregunta palpitaba en su mente mientras ella comenzaba a trazar su siguiente paso. El desafío de construir un espacio donde cada voz fuera escuchada aún le esperaba, y el verdadero viaje apenas estaba por comenzar. Con un corazón ardiendo de convicción, un nuevo propósito brotaba entre las dudas. ¿Sería capaz de llevar a sus compañeros a cruzar ese puente y dar el salto hacia lo desconocido? El eco de la certeza que estaba por llegar resonaba fuerte en su interior. Rosa se despertó aquella mañana sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación iluminaba su camino. La decisión de transformar su entorno laboral y su vida personal estaba naciendo en su interior. La noche anterior había repasado sus notas, diseñado su plan y preparado su discurso. Eran los cimientos de un futuro ya concebido en su mente, donde la vulnerabilidad y la fortaleza coexistirían para crear un ambiente donde cada voz contara. Al llegar a la oficina, la atención que había cultivado empezaba a manifestarse. Sus colegas conversaban en pequeños grupos, algunos con una sonrisa esperanzada,
Otros, en cambio, mostraban escepticismo. Pero esta vez, Rosa se sintió diferente. La voz de Javier resonaba en su mente, recordándole que cada paso noble vale la pena, sin importar las opiniones contrarias. Aquella reunión no sería solo el lanzamiento de su propuesta, sino una oportunidad de reafirmar su lugar en el mundo. Cuando llegó el momento, Rosa ocupó su lugar al frente de la sala, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Al inicio, su voz temblaba un poco, pero poco a poco se fue llenando de confianza a medida que compartía su visión. Un mundo laboral donde se pudiera hablar del dolor sin miedo. Un lugar donde las historias personales no se ocultaran, sino que se convirtieran en el punto de partida para una empatía genuina. Mientras hablaba, se notaban los murmullos de aprobación y los rostros que, antes llenos de escepticismo, comenzaban a mostrar interés. La conversación fluyó y los temores de sus colegas se convirtieron en oportunidades para construir una nueva narrativa. Rosa narró cómo la vulnerabilidad había sido el catalizador de su propia superación y cómo ésta podía ser una herramienta poderosa para cambiar la cultura de la empresa. Poco a poco, la energía en la sala cambió. La resistencia comenzó a desvanecerse y las preguntas que antes parecían despectivas se tornaron en curiosidad genuina. Sus compañeros reaccionaron al mensaje que lanzaba, recibiendo el valor de compartir experiencias personales. Aquella conexión la llenó de satisfacción, sintiendo por fin que había valido la pena luchar contra la corriente. Al finalizar la reunión, los aplausos resonaron y, más allá de ser un gesto superficial, eran un reconocimiento de su valentía y del impacto que sus palabras habían tenido. Vio en sus colegas la posibilidad de una unión genuina, un crecimiento colectivo que trasciende lo profesional. Primero, sus ojos se encontraron con los de Elena, quien sonreía con complicidad. Luego, miró a su supervisor, que le ofreció un gesto de aprobación. Su voz resonaba con un eco de orgullo. Musitando entre sí, sus compañeros comenzaron a plantear ideas para llevar su proyecto a la realidad. Había un interés sólido en explorar la creación de un grupo de apoyo emocional que permitiera el diálogo abierto sobre el dolor y las vivencias laborales. Rosa se sintió abrumada por la gratitud y el amor hacia ellos y hacia ella misma. Había luchado una batalla interna y ahora podía ver el reflejo de esa lucha en los ojos de quienes la rodeaban. En ese momento, Rosa entendió que no solo había reclamado su voz profesional, había comenzado a instaurar un legado de empatía y comprensión en el entorno laboral. Su experiencia personal y la memoria de Javier habían cobrado sentido, transformándose en un faro que guiaría su nuevo camino. Se liberó de las últimas sombras de inseguridad, pues se dio cuenta de que verdaderamente estaba a la altura de las expectativas, tanto las de Javier como las que ella misma se había impuesto. El éxito de esa reunión no era el final, sino el inicio de un viaje compartido lleno de posibilidades. Rosa tomó la decisión de seguir adelante, sabiendo que su historia serviría como un puente hacia la transformación profesional y emocional, no solo para ella, sino para todos los que se atrevieran a unirse. La vida de Rosa había cambiado radicalmente. Con un futuro más claro, se sentía empoderada, segura y con el corazón abierto. Sabía que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino la mayor fuerza que poseía. Al salir del edificio, el sol brillaba más intensamente, y cada paso que daba simbolizaba el viaje que había comenzado. Estaba lista para construir un entorno donde cada voz contara y cada historia se entrelazara en la rica tapestry de la vida laboral. Nunca había estado más segura de su camino. La resolución había llegado con fuerza y gracia, y ahora Rosa encabezaría un movimiento silencioso pero firme, lleno de honestidad y autenticidad, llevando con orgullo el legado de amor y valentía que Javier había sembrado en ella. Rosa se dio cuenta de que había alcanzado un logro monumental: conocerse y, más aún, saber dónde quería llegar. El amor encontró un nuevo propósito en su vida, y así su historia continuaría, tejida con la fortaleza de su voz y la luz de sus convicciones. Ahora tú también puedes explorar el poder de tu propia historia, y no olvides las lecciones aprendidas. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo.
Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos resonar nuestras historias juntos.